Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. Estábamos hablando de fútbol, que ganó Boca, ganó River, ganó San Lorenzo. Efectivamente. Bueno, agradecemos a todos. A todos. A todos. No, y quería contarte. Muy rica la torta. Quería contarte que Alejandra Maglietti, mi amiga, fue la voz del estadio en River. Efectivamente, sí, la vi, ¿Sí? la vi. ¿La viste? La vi en las redes sociales, como se dice Una ahora. grosa, imagínate. Bueno, claro. Bueno, ahora vayamos a lo nuestro. Vamos a... Bueno, a ver, el resultado de la primera movilización del 1A y el paro, que no fue lo esperado, me da la sensación, Luis, que, a ver, dejó un espacio interesante, vacío, de poder que está ocupando el gobierno. Me parece que el gobierno está... Claro, fue curioso un paro que, gracias al transporte en gran medida, fue muy exitoso, pero sin embargo, políticamente parece haber salido fortalecido el gobierno, ¿verdad? Y muestra también una dirigencia sindical muy desprestigiada, ¿no? Claro. Que no hacía rato que no la veíamos tan desprestigiada. Sí, claro. Esta es casi una división, ¿no? Este triunvirato que no termina de ser una conducción única, digamos. Que además la gente me parece que estaba cansada entre el paro de los docentes, la movilización de la CTA, más el paro. Me parece que perdieron el tiempo y perdieron el eje los dirigentes sindicales. Sí, además hubo, ya desde las semanas anteriores, estaba muy claro que la CGT igual se estaba reuniendo con el gobierno, lo habíamos dicho aquí, ¿te acordás? Y bueno, apenas terminó el paro, ya están reuniéndose de vuelta y de hecho hoy había una reunión en el Ministerio de Trabajo porque tenían pensado empezar a negociar sobre bases ciertas una posibilidad de blanqueo laboral, algún ajuste en las negociaciones paritarias. Ahora, el gobierno va a endurecer la autoridad. Esto es lo que dice, ¿no? Sí. Parecería que va contra las mafias sindicales y un poco contra algunos empresarios que no le están haciendo caso, que le prometen, pero lo dejan ahí, ¿viste? Pobre. Es como que le dicen, vienen los reyes, vienen los regalos, pero no llegan los Reyes Magos. ¿Usted qué vio en Davos? Yo vi en Davos, mirá, vi una cosa, un entusiasmo muy fuerte, sobre todo de los empresarios del exterior. Entusiasmo muy fuerte, que quiere decir la Argentina está cambiando, creemos que este cambio es estructural y vamos a invertir. Como ya dijimos aquí varias veces, ese vamos a invertir, todavía le falta una gota más de aceite para que el engranaje se mueva mejor y realmente se produzcan las inversiones. Hubo un muy buen clima allí, sobre todo del exterior, de los organismos internacionales, hubo representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del FMI. En el caso del FMI, una presencia más política y simbólica, porque hoy en día la relación con el fondo no es importante más allá de lo que significa estar de acuerdo con el fondo o estar en orden con el fondo y a partir de ahí tener una buena llegada a los mercados internacionales. En el caso del BID sí, concretamente hubo plata, ¿verdad? Se anunció plata. Yo quiero retomar lo del vacío de poder, porque el vacío de poder deja a la oposición muy fragmentada. Tengo la sensación de que el peronismo no está pudiendo unirse, más allá de algunos intentos de separar. A ver, es cierto que no saben qué hacer con los sectores kirchneristas. Entonces, hay como agrupaciones distintas, pero no se sabe qué hacer con Cristina, con el poder y la influencia de Cristina. Da la sensación... Yo creo que, discúlpame, que la misma duda que tiene el peronismo la tiene el gobierno. Esto es, ¿qué hacemos con Cristina? ¿Es influyente aún no Cristina? Bueno, sí, en algunas zonas del conurbano tiene todavía un alto porcentaje de adhesión. ¿Sí o no? ¿Verdad? Digo, la pregunta entonces para octubre es, ¿qué hacemos con Cristina? Porque si seguimos así, tengo la sensación de que lo que quiere el radicalismo es que se divida en tres la oposición y entonces queda todo diluido el poder, ¿no? Y ahí eso tampoco me parece que le sirve al oficialismo, un poder tan dividido, porque ¿con quién negocia? Eso es cierto. Ahora, de cara a las elecciones, yo creo que sí, ¿no? Creo que a eso están apuntando. Después lo vamos seguramente a conversar con nuestro invitado, pero me parece que de cara a las elecciones sí, de cara al trabajo diario o cotidiano, tal vez sí sea mejor negociar con alguien y no con varios. Y la otra pregunta, Luis, que me hago es si es si el oficialismo es un gran apoyo a Macri o es un gran anti.
¿no? Tengo mucha sensación de que hay mucho que es anti, que no quiere ver, no quiere más cristianismo, no quiere más peronismo, no quiere más de lo mismo, quiere otra cosa, pero no sé si es un gran apoyo indiscriminado a Macri. Probablemente no, si tomamos que la cara visible del gobierno de Macri o de Cambiemos concretamente es el PRO y tomemos en cuenta que el PRO es un partido en términos de largo plazo casi sin historia, ¿verdad? Y ahora tenemos un invitado especial para preguntarle qué pasa con lo que dice Alfonsín, que hay cosas del gobierno que no le interesan, que no le gustan. ¿Qué pasa con lo que dice Lilita Carrió de Lorenzetti? Digo, hay muchos radicales o ex radicales o gente que viene del riñón radical que está con como algunos dudando. movimientos y dudando. Auspiciantes y volvemos. Y nuestro invitado hoy es Jesús Rodríguez, dirigente histórico del radicalismo, hoy auditor general de la Nación. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. A ver, ¿cómo estás viendo el gobierno y cómo estás viendo el radicalismo dentro de Cambiemos? Vamos a dividirlo en dos, tu pregunta. Dale. La primera, el gobierno fue asediado durante el mes de marzo por una serie de acciones políticas de distintos actores, gremiales, sindicales, partidarios. Las que vos citabas de las marchas docentes y el paro, pero no dijimos, y me parece que hay que ponerlo, el acto del 24 de marzo, donde ciertamente por primera vez pasaron dos noticias, me parece ahí. Una, la reivindicación por parte de los firmantes del documento. Digo, para evitar si la cuantía, para ir a la sustancia, lo que dijo el documento convocante. La reivindicación de la lucha armada. Sí. Y en segundo lugar, cosa que no había sucedido hasta ahora nunca, desde los 80. Es verdad. Y en segugo lugar... Sí, ni aún en los previos a la dictadura, Ni aún a la en democracia. efectivamente. Lo cual es un dato que hay que anotar. Y en segundo lugar, el reconocimiento por parte de uno de los convocantes de las Madres de Plaza de Mayo de que ya no eran un organismo de defensa de los derechos humanos, sino formaba parte de un proyecto político, el kirchnerismo. Entonces, el gobierno, sometido a ese asedio, paradójicamente, como señalaba Luis recién, hubo un paro que fue importante, pero políticamente el gobierno sale oxigenado. ¿Por qué? Porque creo que hay una convicción mayoritaria en la sociedad argentina, más allá de la efervescencia de la marcha. Es verdad. En el sentido de reclamar un modo de convivencia política que el gobierno sintoniza con ese reclamo y al mismo tiempo esa mayoría social descree de la acción intensa de minorías, que son minorías y que no están en línea con la mayoría de la sociedad. Entonces te diría al gobierno, en este mes, creo que está en condiciones de mirar para adelante, sabiendo que es una cuesta escarpada, que es compleja, pero que tiene una misión de sentar las bases para que la sociedad argentina vuelva a funcionar con una democracia republicana y con crecimiento económico. Y dentro de esto, de este cuadro, el radicalismo, ¿cómo juega? Porque hasta ahora da la sensación de que acompañó, pero casi diría de las sombras o en el silencio, ¿no? Esa es la segunda Empiezan parte. a surgir nuevas voces. Esa es la segunda claro. parte de la pregunta de Ani. El radicalismo está en Cambiemos, pero no de casualidad o por descarte. El radicalismo es fundador de Cambiemos. Vamos a ser más enfáticos.
Cambiemos existe por la decisión del radicalismo. Y este gobierno es tal, y Macri es presidente, porque el radicalismo decidió constituir una coalición para crear una alternativa. Porque si esto no hacíamos, lo que teníamos era la continuidad. Tuvimos que tomar esta decisión para que la Argentina tuviera una opción distinta a la continuidad hegemónica. ¿Y eso implicó tragarse algunos sapos, como se decía en la política tradicional? ¿Es hacer así? No, es una vocación. ¿Taparse la nariz? No es una vocación, es una decisión. Ahora bien, ¿el radicalismo es el PRO? No, si no hubiéramos sido fundadores del PRO, no somos el PRO. No. ¿El PRO es el radicalismo? Tampoco, porque si no ellos no hubieran constituido el PRO. Pero el tema de la coalición es un dato que hay que poner sobre la mesa. Las coaliciones de gobierno es lo que es el registro de la manera de gobernar de este tiempo. No solo en Argentina, sino mira América Latina, donde quieras. Uruguay, Chile, donde quieras. Mira, Europa, no hace falta que te diga, gobiernos parlamentarios son el resultado de coaliciones. Pero en Argentina también, el último presidente que fue elegido por su partido, y nada más que por su partido, fue Alfonsín, en el año 83. De allá para acá, todos los gobiernos son el resultado de coaliciones políticas, y así será. La coalición supone diferencias, porque si no serían de un mismo partido. Sí. En consecuencia, siempre habrá puntos de vista y opiniones y matices, pero en lo estructural, lo nodal, lo raigal, el radicalismo es fundador de Cambiemos, tiene un compromiso de darle una opción a la Argentina de reconstrucción democrática y de crecimiento económico, y en eso estamos. Ahora, y el crecimiento económico, porque tienen muchas ganas el gobierno tiene muchas ganas de festejar, tiene algunas razones para festejar, pero los números de la economía no sé si le están tan con viento a favor. Ciertamente no es lo que nos gustaría, pero vamos a mirar un poco. Mira, la administración anterior, que es el momento político, el experimento político de más duración de los últimos 85 años. Es el experimento político superior en tiempo incluso a las 2 presidencias de Roca sumadas. Se fue, y se fue dejando. 1 de cada 3 argentinos pobres, 1 de cada 4 argentinos, hogares argentinos pobres. Se fue duplicando el gasto público, se fue sin crear empleo privado durante 4 años, el ingreso por habitante cayendo, el déficit fiscal más grande de la historia de los últimos 45 años, aislados del mundo, sin financiamiento internacional, con una desigualdad extraordinaria. Eso es lo que quedó de la experiencia populista en Argentina. Números, datos. Sí. Es así y no puede ser discutido. Desde ese lugar, esta administración hizo cosas, si se quiere, primarias, elementales, básicas. ¿Qué hizo? Normalizó las relaciones con el exterior. Salió del cepo. Hoy nos olvidamos, pero en la Argentina había un tipo de cambio formal que era casi la mitad de lo que era el del mercado, sin poder hacer transferencias, ni importar, ni exportar cupos, etcétera, restricciones. Y entonces se trata de una situación difícil y compleja. ¿Podrá mejorarse? No tengo dudas. Porque así... Hablemos de las facturas, hablemos del precio del gas, hablemos de las facturas de luz, hablemos de todas las facturas y hablemos también de las importaciones indiscriminadas que hacen que cierren empresas y pero, Ani, pequeñas y medianas empresas. Hablemos. Si yo te dijera que las importaciones de la Argentina no han tenido una explosión que ha generado una invasión de productos importados, porque estos son los datos. Eso es así. En 15 días hay un éxodo de empresas del sur que ni te cuento, cuando abran con... En 15 días... 15, 20 días cuando se abra... Y bueno, cuando entren sin impuestos las computadoras, los teléfonos, tú estás hablando del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Exactamente. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. Está bueno que lo discutamos. Vos y yo y todos tus televidentes son consumidores de productos electrónicos. Informática, sí. Tenemos que pagar un precio extraordinariamente alto comparado con lo que
puede pagarse importando, ciertamente no parece razonable. Pero al mismo tiempo hay que encontrar una solución a los trabajadores que están en esa industria ensambladora en Tierra del Fuego. Por eso hay gradualismo, por eso hay mecanismos transitorios, por eso hay una conversación que permite atender los requerimientos de los más vulnerables, pero al mismo tiempo dejar de hacerle pagar a todos los argentinos con un costo de competitividad enorme insumos que pueden significarle una menor capacidad de competitiva. ¿No crees que un poco la base de todo esto está en la política antiinflacionaria que está aplicando el gobierno, verdad? ¿Y no crees que se le está yendo un poco la mano al Banco Central con esto, ocasionando teniendo que ser un proceso tan gradual, ocasionando casi una recesión o una dificultosa salida de la recesión a costa de una tasa de interés muy alta, un dólar planchado y vuelve la bicicleta, digamos? Yo estoy de acuerdo ¿Lo con podemos eso. contestar después del corte? Por supuesto. Dale, que tenemos ahí un ¿Cómo no? cartelito. Ya volvemos, dale. Auspicia este programa Banco Provincia. Auspicia este programa. Claro, es simple. LATAM y vos, juntos, más lejos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Acá estamos con Jesús Rodríguez. Había una pregunta de Luis. Sí, Jesús, yo te preguntaba si no crees que la política antiinflacionaria, que es un poco lo que está en la base de todos estos problemas, no está siendo un poquito restrictiva además en este movimiento de pinzas que mantiene la tasa altísima con el objetivo máximo de la inflación al 17%, el dólar se mantiene bajo y volvemos a la bicicleta y mientras tanto la economía no reactiva. Yo creo que el gradualismo es el camino más corto a un resultado positivo. No es demorar, es la manera inteligente de conseguir los objetivos en una sociedad que tiene las características que hablábamos hace un minuto. No se puede aplicar un libro de texto, un manual, a una situación Pero da la impresión de que el Banco Central, en este sentido, no está siendo gradualista. Dicho eso, precisamente por eso, creo que no puede haber fundamentalismos en términos de los instrumentos de política económica y que hay que encontrar siempre la manera de complementar y saber que hay la política económica tiene restricciones políticas, no se puede hacer lo que dicen los manuales, y tiene restricciones económicas, no se puede hacer lo que la voluntad política indica. Este delicado equilibrio de gradualismo y de prudencia es lo que debe guiar las decisiones. Ahora, ¿no? Con este episodio de Martín Lustó que volvió de Estados Unidos, ¿cuánto apuesta el radicalismo? ¿Cuánto apuestan ustedes para que Martín Lustó se presente, le gane a Horacio Rodríguez Larreta, se convierta en... ¿En qué quieren que se convierta? No, yo te diría que el 90% de los radicales quieren que
básicamente que al gobierno de Cambiemos, que su gobierno le vaya bien. Y eso quiere decir que ese es el objetivo principal, el más importante, el decisivo. Estás adentro de ese 90%. De Absolutamente. Claro. Es posible que haya algunos que crean que hay espacio o margen para desafíos de circunstancias o cumplir objetivos personales. Yo no creo que sea así. O sea que es un operativo del radicalismo, Martín Lustó. No, es una... Martín Lustó tiene un objetivo personal muy loable, muy razonable, muy respetable, pero no necesariamente es el objetivo de la Unión Cívica Radical. Ah, mira qué respuesta. De una parte, en todo caso. En todo caso, o de algunos dirigentes. ¿Hay algún sector que sí? Seguramente. ¿Damos nombres? No, se trata de discusiones políticas. Bien. Y yo me preguntaba también, cuando Lilita Carrió habla de Lorenzetti y lo denuncia, ¿no? Lilita Carrió es un peso pesado, es una voz fuerte. Digo, ¿qué pasa para el radicalismo, ¿no? Que el tema de la ética, el tema... ¿Qué piensa cuando lo denuncia tan fuerte Carrió a Lorenzetti? De nuevo, me parece que es muy respetable que una legisladora, en este caso la doctora Carrió, crea que existen razones para iniciarle juicio político a un ministro de la Corte. Y a mí me parece elemental que ese ministro de la Corte, como cualquier otro ciudadano, se defienda de esas imputaciones. Y se trata de lo que corresponde al funcionamiento institucional. Así que no le veo mayor problema. Y el gobierno ha dicho que no forma parte de un objetivo del gobierno, que no es comparte del gobierno, pero el ministro de la Corte tiene todo el derecho de defenderse y la doctora Carrió tiene todo el derecho de iniciar esas acciones. En toda esta cuestión, un poco relacionado con esto, en toda esta cuestión de los conflictos de intereses, ¿no? Correo, Avianca y seguramente vendrán muchos más, dada la trayectoria empresarial de varios de los funcionarios. Desde la auditoría se les complica el trabajo, tienen que discutir mucho con el peronismo, que está a cargo de la auditoría, ¿no? La auditoría es un órgano presidido por la oposición, digamos. ¿Qué papel les cabe a ustedes como auditores? Mira, nosotros tenemos una línea de acción que es el cumplimiento de la ley, 100% cumplimiento de la ley. Eso quiere decir que nos importa poco si el funcionario a cargo de una dependencia del Poder Ejecutivo es de un partido o del otro. Se trata de rendir cuentas, se trata de cumplir con las normas, se trata de hacer el mejor uso de los recursos públicos para tener un mejor Estado todos los días. Ese es nuestro trabajo. Y lo están haciendo. Absolutamente. Parece que lleva poco tiempo, ¿no? Claro. Absolutamente. Yo estaba pensando en octubre, ¿no? El radicalismo puede ayudar a aportar un montón a Cambiemos, porque el PRO no tiene alrededor del país infraestructura para presentarse, para ganar. Digo, me parece que la labor del radicalismo es importantísima. Y sí, fíjate vos, el radicalismo es el contingente legislativo más importante de origen no peronista. Y dentro de la coalición Cambiemos, los diputados y senadores radicales son mayoría. No es una ONG, como dice el Turco Asís. No, el Turco Asís nunca quiso a los radicales, por eso es que dice eso. Su pasado político lo condena en ese sentido. Bueno, además de eso, ejerce el gobierno en 3 provincias y forma parte del gobierno en condiciones de vicegobernadores en 2 provincias. Tiene casi 500 intendentes. Nada más que Buenos Aires, ¿no? Sí, el vice. Tiene casi 500 intendentes en el país, entre ellos capitales de provincia importantísimas: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Santa Rosa, Neuquén, y puedo seguir nombrando. Sí. En consecuencia, se trata de una institución, un partido político, porque cuando nosotros decimos que defendemos las instituciones, en democracia las instituciones son los partidos. Y en consecuencia, nosotros cuando decimos que hay que fortalecer institucionalmente la Argentina, eso incluye a los partidos. ¿Por qué? No por un problema de defensa de la camiseta, sino por una concepción política que el mundo reconoce. Es más importante para el crecimiento económico de un país la fortaleza de sus instituciones que la propia dotación de los recursos naturales.
es más importante el funcionamiento institucional en términos de reglas de juego, de convivencia, de previsibilidad, que la democracia la dan los partidos, que cuántos recursos naturales tiene un país. Bueno, la Argentina es un ejemplo de eso. Exactamente. Entonces nosotros cuando decimos hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer el sistema político, hay que fortalecer la coalición Cambiemos, lo hacemos desde esta perspectiva conceptual que es la verdad en términos de otros países. ¿Y qué hacemos con la grieta? Explicar, argumentar, dar razones, fundamentar, aceptar que hay otro punto de vista, pero que al mismo tiempo los datos y la información y las evidencias, cuando son eso, evidencias, son incontrastables. ¿Y con los docentes? Con los docentes no es lo mismo que los sindicatos docentes. Y quedó demostrado cuando los docentes se pronuncian en relación a cuál es el camino para ejercer sus derechos, descreen de las decisiones de sus directivas que los llevaron a un camino sin salida y a un error. Ayer hubo una represión importante, digamos, ahí en la Plaza de Congreso, justamente sobre esto. ¿Qué pensás? ¿Por qué represión importante? Hubo una recuperación. Lo cual no quiere decir que a lo espacio, mejor esté de acuerdo incluso, pero digo. Hubo una recuperación del espacio público frente a un intento que no se había seguido los pasos y procedimientos necesarios para poder hacerlo. Tenemos que aprender que el espacio público es de todos, no es que no es de ninguno, es de todos. Jesús Rodríguez, muchas gracias por haber Al estado contrario. en Octavo Mandamiento. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Por favor. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.